conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras, tan poderosas como misteriosas, nos invitan a profundizar más allá de lo evidente, más allá de lo que está en la superficie. Es un llamado a buscar aquello que está oculto, lo que necesita ser descubierto, y en ningún lugar esto es más cierto que en ciertos versículos de la Biblia. A lo largo de los siglos, algunos pasajes de las Escrituras han dejado perplejos a los estudiosos, creyentes e incluso a los críticos. Estos versículos misteriosos no están allí por casualidad. Cada palabra, cada frase tiene un propósito, un significado que nos invita a desentrañar verdades profundas sobre el propósito de la vida, la relación del ser humano con lo divino, y los misterios del más allá. Pensemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Un libro lleno de símbolos, bestias, tronos, trompetas y dragones. Apocalipsis capítulo 13 versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Este versículo, en particular, ha sido el centro de incontables teorías y especulaciones. ¿Es un código? ¿Es un símbolo? ¿A quién se refiere? ¿Por qué 666? Estas preguntas han desconcertado a generaciones, y a menudo, se nos olvida que la respuesta no está en buscar fuera de las Escrituras, sino dentro de ellas. El número 666, por ejemplo, es mencionado como un número de hombre. Aquí, la clave está en entender que en la simbología bíblica, los números no son simplemente cifras, sino representaciones de ideas espirituales. El 6, en particular, es el número del hombre, el número que se queda incompleto, ya que no llega a la perfección del 7, el número divino. El 666 podría entonces representar la imperfección humana en su estado más profundo, la completa separación de lo divino. Un estado de alejamiento de la gracia de Dios. Pero lo interesante de este versículo no es solo el número en sí, sino la advertencia que viene con él, aquí hay sabiduría. Es un llamado a interpretar con discernimiento, a buscar más allá de lo obvio. No se trata solo de entender un número, sino de comprender el peligro de idolatrar aquello que no es divino, de seguir caminos que nos separan de la verdad. Lo mismo podemos decir de otro versículo profundamente enigmático, Génesis capítulo 6 versículo 4, que menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esta breve frase ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Eran seres humanos, ángeles caídos, o algo completamente distinto? La palabra Nefilim se ha interpretado como caídos, pero eso solo agrega más misterio. ¿Caídos de dónde? ¿Por qué están en la tierra? Algunos estudiosos han sugerido que los Nefilim son el resultado de la unión entre ángeles y mujeres humanas, como se menciona en los versículos anteriores del mismo capítulo. Si eso fuera cierto, ¿qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de lo que significa ser humano, de la interacción entre lo celestial y lo terrenal? Es fascinante cómo estos versículos, que pueden parecer simples a primera vista, esconden capas de significado que revelan verdades profundas cuando nos detenemos a reflexionar en ellas. A veces, lo que parece misterioso es una invitación a buscar con más fervor, a no quedarnos con la primera impresión, sino a indagar, preguntar, buscar respuestas en las palabras que ya han sido escritas. Otro versículo que nos sumerge en un misterio profundo es Mateo capítulo 24 versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estas palabras pronunciadas por Jesús han desconcertado a muchos a lo largo de los siglos. Nos hablan del momento en que llegará el fin, pero lo curioso es que, a pesar de la claridad del mensaje, el ser humano sigue obsesionado con conocer ese momento exacto. ¿Por qué hay tanto interés en descubrir un día que, según el mismo Cristo, ni los ángeles conocen? Lo que este versículo realmente nos enseña no es solo la imposibilidad de predecir el fin del mundo. Es un recordatorio sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad. Si pensamos detenidamente, comprender la eternidad está más allá de la capacidad humana.
Estamos limitados por el concepto del tiempo lineal, pero para Dios, el tiempo no tiene las mismas restricciones. Al decir que solo el Padre conoce el día y la hora, Jesús nos está recordando que hay misterios que simplemente no nos corresponde entender. No es nuestro papel saberlo todo. Este versículo no solo es una advertencia, sino también una enseñanza de humildad. En nuestra búsqueda de conocimiento, a veces olvidamos que hay cosas que, por naturaleza, están destinadas a permanecer ocultas. En ese mismo sentido, encontramos Proverbios capítulo 25 versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Este versículo encierra una verdad profunda sobre el carácter de Dios y el papel del ser humano. La naturaleza de lo divino incluye el misterio, la profundidad, lo inalcanzable. Dios, en su gloria, esconde ciertos aspectos de su sabiduría. No para confundirnos, sino para invitarnos a la búsqueda. El hombre, por su parte, en su papel de rey o gobernante de la creación, es llamado a investigar, a descubrir lo oculto, a tratar de entender lo que está más allá de su alcance. No porque podamos llegar a comprenderlo todo, sino porque la búsqueda misma es parte del crecimiento espiritual. El concepto del misterio, de lo oculto, se repite constantemente en la Biblia. Uno de los ejemplos más conocidos es la famosa visión de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1 versículo 16, donde describe ruedas dentro de ruedas. Una imagen que ha sido objeto de incontables interpretaciones y especulaciones. Esta visión parece desafiar nuestra comprensión de lo físico, de lo posible. Pero, ¿qué significa realmente? Muchos lo interpretan como una representación de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Las ruedas giran en todas direcciones, indicando que no hay lugar a donde Dios no pueda ir, no hay rincón del universo que Él no vea. La visión de Ezequiel nos recuerda que lo que vemos con nuestros ojos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Lo fascinante es que estas visiones y versículos misteriosos no están diseñados para darnos todas las respuestas. Al contrario, su propósito es mostrarnos lo limitado de nuestro entendimiento humano y lo vasto de la realidad divina. Son puertas hacia lo desconocido que nos empujan a hacernos preguntas más profundas. Nos invitan a aceptar que hay cosas que nunca comprenderemos completamente en esta vida, y que está bien. Porque al final, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que, aunque no las tengamos, Dios sí las tiene. Uno de los pasajes más impactantes y enigmáticos del Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice en Juan capítulo 6 versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este versículo es uno de los más desconcertantes para quienes lo leen sin contexto. Incluso en su tiempo, muchos de los seguidores de Jesús se apartaron al escucharlo. ¿Qué significa realmente esta declaración tan provocadora? A primera vista, las palabras de Jesús parecen referirse a un acto literal, casi como una orden extraña y hasta perturbadora. Sin embargo, cuando observamos el conjunto de su ministerio y el uso constante que hacía de símbolos y metáforas para enseñar lecciones espirituales, entendemos que aquí también está ocurriendo algo más profundo. El pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, apuntan a una realidad espiritual que conecta con el sacrificio que estaba por hacer en la cruz. Comer su carne y beber su sangre no es un acto físico, sino una invitación a participar de su sacrificio, a vivir en comunión con Él y a ser parte de la vida que Él ofrece. Es una enseñanza acerca de la necesidad de una relación íntima y profunda con Cristo. Al decir que no hay vida fuera de ese acto simbólico, Jesús señala una verdad crucial, que nuestra existencia plena no depende simplemente de lo material, sino de nuestra conexión con lo divino. Nos recuerda que, para tener una vida verdaderamente significativa, debemos estar en contacto con lo espiritual, con el sacrificio que Él mismo realizó por la humanidad. Es un recordatorio de que lo físico y lo espiritual están entrelazados de una manera que, a veces, escapa a nuestra comprensión. Otro versículo que desafía nuestra interpretación se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Este mensaje, dirigido al profeta, plantea preguntas sobre lo que se le mostró en sus visiones y por qué no debía ser revelado de inmediato.
¿Por qué había un secreto tan grande que debía ser sellado hasta un tiempo futuro? ¿Qué significan esas palabras selladas para nosotros hoy? Este pasaje introduce el concepto del conocimiento reservado para tiempos específicos. La mención de la ciencia se aumentará parece profética en el contexto del mundo actual, donde el avance del conocimiento ha alcanzado niveles que hace siglos eran impensables. Pero lo que realmente destaca es la idea de que hay revelaciones divinas que no están destinadas para todos los tiempos. El conocimiento, en su aspecto espiritual, no siempre está accesible de inmediato. A veces, ciertos misterios solo se revelan en momentos clave de la historia, cuando el plan de Dios para la humanidad está en su curso final. El libro de Daniel, lleno de visiones apocalípticas, se entrelaza con el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento, creando una continuidad en los misterios de los últimos tiempos. Ambos textos nos hablan de un final, de una culminación de la historia humana que sigue envuelta en símbolos y profecías que parecen estar más allá de nuestro alcance total. Pero estos versículos también nos enseñan algo fundamental, que aunque el conocimiento aumenta, la verdadera sabiduría proviene de saber que solo Dios tiene la llave para desvelar lo que aún permanece oculto. Volvemos al concepto del misterio divino como algo no destinado a ser completamente comprendido en este momento. Daniel no recibió todas las respuestas, y nosotros tampoco las recibimos de inmediato. Estos versículos enigmáticos nos mantienen en una búsqueda constante, una investigación espiritual que, aunque a veces frustrante, es esencial para nuestra relación con lo divino. Al aceptar que hay cosas que simplemente no podemos saber, abrimos la puerta a la humildad y la confianza en que, cuando llegue el momento adecuado, todo será revelado según el plan de Dios. Uno de los misterios más profundos y a menudo incomprendidos de la Biblia se encuentra en el libro de Job, específicamente en Job capítulo 1 versículo 6, donde se describe una reunión celestial entre Dios y Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este versículo, por su contexto y sus implicaciones, desconcierta a muchos. ¿Cómo es posible que Satanás, el adversario de Dios, tenga acceso a la presencia divina? ¿Por qué se le permite dialogar con Dios en lo que parece ser una especie de consejo celestial? Este relato rompe con muchas de nuestras concepciones modernas del bien y el mal, y de cómo estas fuerzas interactúan. Nos muestra a un Satanás que no es el enemigo en un sentido simple y directo, sino que aparece, en cierto modo, dentro de los límites permitidos por Dios. Esta escena abre una puerta al misterio de la interacción entre lo divino y lo maligno, sugiriendo que incluso el mal tiene un lugar en el gran diseño del plan divino. Dios pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Esta imagen del adversario como un vagabundo, como alguien que está siempre observando y esperando, nos recuerda la constante presencia del mal en el mundo, pero también nos enseña que este mal no es ilimitado. Satanás no tiene poder por encima de lo que Dios permite, lo que nos lleva a una reflexión profunda sobre el papel del mal en la experiencia humana. ¿Es Satanás, en esta historia, simplemente un instrumento más dentro del plan de Dios para probar la fe de Job? Esta interpretación nos invita a reconsiderar el concepto del sufrimiento. Si Satanás actúa con permiso divino, ¿es posible que el sufrimiento mismo tenga un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata? En Job, el mal y el dolor no son castigos divinos, sino oportunidades para la manifestación de la verdadera fe. Job es sometido a pruebas extremas, y sin embargo, a pesar de su desesperación y confusión, nunca maldice a Dios. Aquí, el misterio no solo radica en la interacción entre Dios y Satanás, sino en la resistencia humana frente al sufrimiento inexplicable. La historia de Job nos enseña que el dolor no siempre tiene una explicación clara en esta vida, y que la fidelidad a Dios no debe depender de las circunstancias externas. Otro misterio fascinante relacionado con lo divino y lo humano se encuentra en Éxodo capítulo 33 versículo 20, cuando Dios le dice a Moisés, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Esta declaración ha provocado interrogantes durante siglos. Si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué es imposible para los seres humanos contemplarlo y sobrevivir? ¿Qué implica este límite, esta barrera que existe entre lo divino y lo humano? La respuesta, quizás, está en la naturaleza misma de Dios. En su santidad y perfección, la plenitud de su ser es demasiado abrumadora para que el hombre finito lo contemple en su totalidad. Dios, en su misericordia, se revela a Moisés de una manera que el profeta pueda soportar. Le muestra su espalda, una manera simbólica de decir que Moisés solo puede percibir una fracción del ser divino.
Este versículo refleja el profundo abismo que existe entre lo creado y el Creador, un abismo que, a pesar de la cercanía que Dios busca tener con la humanidad, sigue siendo una realidad. Pero también nos enseña algo más, que incluso lo poco que podemos entender de Dios es suficiente para transformarnos. La mera proximidad a su presencia tiene el poder de cambiar nuestras vidas para siempre. En ambos relatos, el de Job y el de Moisés, encontramos un tema común, la limitación del conocimiento humano frente a lo divino. Tanto el sufrimiento como la gloria de Dios son misterios que desafían nuestra comprensión. Y, sin embargo, la Biblia no nos presenta estos misterios como obstáculos, sino como oportunidades. El hecho de que no podamos ver a Dios completamente, de que no podamos entender totalmente su plan, nos impulsa a confiar, a creer en algo más grande que nosotros mismos. Estos versículos nos recuerdan que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar en confianza, sabiendo que, aunque no podamos ver o comprender completamente a Dios, Él está presente en nuestras vidas, guiándonos y sosteniéndonos. Nos invita a descansar en el misterio, a aceptar que hay aspectos de lo divino que siempre estarán más allá de nuestra comprensión, pero que eso no disminuye su poder, sino que lo magnifica. Uno de los pasajes más desafiantes y llenos de simbolismo del Nuevo Testamento se encuentra en Marcos capítulo 11 versículos del 12 al 14, donde Jesús maldice a una higuera. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Este acto ha desconcertado a generaciones de lectores, ya que, a primera vista, parece una acción injusta o incluso irracional. ¿Por qué maldecir un árbol por no dar fruto, si no era tiempo de higos? Este relato plantea muchas preguntas, pero una de las claves para entenderlo está en verlo como una parábola viva, una lección que Jesús enseña no solo a sus discípulos, sino a nosotros hoy en día. La higuera, en la Biblia, a menudo simboliza a Israel, el pueblo de Dios. Aquí, sin embargo, se presenta una imagen de hipocresía, un árbol lleno de hojas, que promete frutos, pero que en realidad está vacío. El problema no es que no haya higos porque no es la temporada, sino que el árbol aparenta algo que no es. De lejos, parece frondoso, pero en realidad no tiene nada que ofrecer. Jesús utiliza esta escena para hablar sobre la apariencia externa de religiosidad, que puede estar presente en una persona, una comunidad, o incluso una nación, pero que no necesariamente significa verdadera fe o fruto espiritual. El árbol lleno de hojas es como el individuo que cumple con los rituales, que parece justo ante los ojos de los demás, pero cuyo corazón está vacío, sin frutos reales de justicia, amor y misericordia. Es una advertencia severa para todos aquellos que viven más preocupados por la imagen que por la autenticidad de su relación con Dios. Otro aspecto importante de este pasaje es el contexto en el que ocurre. Justo después de este incidente, Jesús entra en el templo y expulsa a los mercaderes y cambistas, quienes habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Aquí es donde la lección de la higuera cobra mayor sentido. Jesús no solo estaba actuando contra un árbol, sino contra un sistema religioso que había perdido su propósito. El templo, que debía ser un lugar de conexión genuina con Dios, había quedado reducido a un centro de comercio. Al igual que la higuera, el templo mostraba una apariencia externa de piedad, pero en realidad estaba vacío de verdadera devoción y justicia. Este pasaje es una de las muchas instancias donde Jesús desafía las expectativas humanas. Nos muestra que lo que importa no es lo que parece por fuera, sino lo que realmente somos por dentro. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿estamos llenos de hojas sin fruto? ¿Estamos más preocupados por aparentar que por vivir una vida de fe auténtica? El simbolismo de la higuera también apunta a una lección más profunda sobre el juicio divino. A lo largo de las Escrituras, se habla del tiempo en que Dios vendrá a recoger frutos, en que evaluará la vida de cada persona. La higuera que no da fruto representa a aquellos que han recibido las bendiciones de Dios, que han tenido la oportunidad de crecer y florecer, pero que, al final, no han producido nada significativo en términos espirituales. El acto de Jesús maldiciendo la higuera es un llamado de atención, una advertencia de que el tiempo de dar fruto es ahora. No podemos esperar indefinidamente para empezar a vivir vidas que reflejen el amor y la justicia de Dios. Este pasaje también nos confronta con el misterio del juicio y la gracia. Al maldecir la higuera, Jesús nos muestra que no podemos tomar la gracia de Dios como algo garantizado. La oportunidad de producir frutos es un regalo, pero también una responsabilidad.
La misericordia de Dios es infinita, pero no debemos tomarla a la ligera. El juicio no es algo que ocurra solo al final de los tiempos, sino que, en cierto sentido, está siempre presente. Cada día que pasamos sin dar fruto es una oportunidad perdida. Y, al mismo tiempo, es un recordatorio de que aún hay tiempo, mientras tengamos vida, para transformar nuestras hojas en frutos verdaderos. Este relato, aparentemente sencillo, contiene capas de significado que nos llaman a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe, la urgencia de vivir de acuerdo con el propósito de Dios y la realidad del juicio divino que no puede ser postergado indefinidamente. Es un recordatorio poderoso de que lo que cuenta, al final, no es cómo nos vemos, sino lo que realmente somos. Otro de los versículos que desafía la comprensión inmediata es Mateo capítulo 7 versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Esta advertencia de Jesús parece abrupta, casi dura en su expresión, y ha generado preguntas a lo largo de los siglos. ¿Qué quiere decir con lo santo y las perlas? ¿Quiénes son los perros y los cerdos en esta metáfora? Y lo más importante, ¿por qué Jesús, que predicó el amor y la misericordia, haría una distinción tan tajante entre diferentes tipos de personas o actitudes? Para desentrañar el significado de este versículo, debemos considerar el contexto cultural de la época. En el mundo judío del primer siglo, tanto los perros como los cerdos eran considerados animales impuros. Los perros no eran las mascotas domésticas que conocemos hoy, sino animales callejeros que merodeaban en busca de comida. Los cerdos, por su parte, estaban estrictamente prohibidos para los judíos según la ley de Moisés, considerados inmundos. Así que, desde el principio, Jesús está usando estas imágenes no como una condena a personas específicas, sino como símbolos de aquellos que rechazan lo sagrado, que desprecian lo valioso, lo espiritual. Lo santo y las perlas son representaciones de las verdades espirituales profundas, de la revelación divina y de la enseñanza del Evangelio. Jesús está señalando que no todas las personas están dispuestas o son capaces de recibir estas verdades con el respeto y la reverencia que merecen. Hay quienes, como los perros y los cerdos de la metáfora, simplemente no pueden apreciarlas, es más, pueden reaccionar con hostilidad ante ellas. Este versículo no se trata de excluir o menospreciar a nadie, sino de una advertencia sabia: no todos los corazones están preparados para recibir lo sagrado. A veces, compartir una verdad espiritual con alguien que no la valora puede ser un esfuerzo en vano, e incluso puede resultar en una reacción violenta. Lo interesante de esta enseñanza es que Jesús nos llama a tener discernimiento, a entender cuándo es apropiado compartir ciertas verdades y con quién. Esto no significa que no debamos compartir el Evangelio, sino que debemos ser prudentes en cómo lo hacemos. No todos están listos para recibir ciertas perlas de sabiduría en un momento determinado, y forzarlas en ese contexto puede hacer más daño que bien. El mensaje detrás de este versículo es doble: por un lado, es un llamado a la prudencia en nuestra misión de compartir el Evangelio, y por otro, es una lección sobre el valor intrínseco de lo divino. Las verdades de Dios son preciosas, como perlas, y deben ser tratadas como tal, no expuestas a la burla o el desprecio. Además, hay un subtexto más profundo en esta enseñanza que tiene que ver con el propio crecimiento espiritual. Las perlas de la sabiduría divina no siempre son obvias o fáciles de comprender para quienes aún no han iniciado su camino de fe o para aquellos cuyo corazón está endurecido. Requieren preparación espiritual, un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. La verdad de Dios es poderosa, pero también delicada en el sentido de que debe ser recibida con reverencia y humildad. Jesús no está diciendo que algunos sean mejores que otros, sino que la verdad no puede ser impuesta a la fuerza. Debe ser deseada y valorada por quien la recibe. Al pensar en esto, es fácil ver cómo esta advertencia puede aplicarse a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos intentado imponer nuestras creencias o valores a otros solo para encontrarnos con rechazo o incomprensión? Este versículo nos enseña a no desperdiciar nuestras energías espirituales en situaciones donde no serán apreciadas o comprendidas. Más bien, nos invita a ser sabios en cómo compartimos lo que hemos recibido, discerniendo cuándo es el momento adecuado y cuándo es mejor esperar. También hay una enseñanza personal en este pasaje: valorar las perlas que se nos han dado. ¿Cuántas veces hemos recibido sabiduría o revelación, solo para ignorarla o no tratarla con el respeto que merece? Este versículo nos recuerda que lo divino, lo sagrado, no es algo que deba tomarse a la ligera.
Así como no debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos, tampoco debemos tratar con indiferencia las verdades que Dios nos ha revelado. Cada enseñanza divina es un regalo, una perla de gran valor, y debemos estar atentos a no pisotearla nosotros mismos. En última instancia, este versículo es un llamado a la sabiduría y al discernimiento, tanto en cómo compartimos lo sagrado como en cómo lo recibimos. Nos recuerda el valor infinito de las verdades de Dios y nos insta a tratarlas con el respeto y la reverencia que merecen, asegurándonos de no echarlas en vano ni ante aquellos que aún no están listos para recibirlas. Uno de los pasajes más intrigantes y llenos de misterio en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4, donde se relata la historia de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron esposas de entre ellas. El versículo 4 añade que había gigantes en la tierra en aquellos días, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este relato ha dejado perplejos a teólogos y estudiosos a lo largo de la historia, ya que sugiere la existencia de seres extraordinarios que interactuaron con los humanos en una época antigua y oscura. La identidad de estos hijos de Dios ha sido objeto de numerosos debates. Una interpretación común es que se refiere a ángeles caídos, seres espirituales que abandonaron su posición en los cielos para mezclarse con la humanidad. Esta interpretación proviene, en parte, de otros textos bíblicos que parecen aludir a esta rebelión angélica, como Judas capítulo 1 versículo 6, que habla de ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Según esta visión, los gigantes mencionados, conocidos también como Nepilim, serían el resultado de esta unión anormal entre lo divino y lo humano. Esta narrativa plantea muchas preguntas sobre los límites entre lo espiritual y lo físico. ¿Cómo es posible que seres espirituales pudieran tener relaciones con humanos? Y si esta interpretación es correcta, ¿qué motivó a estos seres a actuar de esta manera, desafiando el orden divino? Algunos sugieren que este evento fue una manifestación del orgullo y la rebelión de estos ángeles, queriendo elevarse por encima de su estatus y participar en la creación de vida a su propia manera, imitando la autoridad de Dios. Este tipo de transgresión podría ser vista como un acto de subversión, intentando alterar el orden natural y moral que Dios había establecido. Otra interpretación de los hijos de Dios es que no se refiere a ángeles, sino a los descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín. En esta visión, el pasaje describe la unión entre dos linajes humanos, uno piadoso y otro impío. Los gigantes, entonces, no serían criaturas sobrenaturales, sino individuos poderosos o de gran estatura que nacieron de esta mezcla entre los justos y los pecadores. Esta perspectiva también tiene su propio simbolismo profundo, mostrando cómo la decadencia moral de la humanidad comenzó con la corrupción de lo sagrado mediante la mezcla con lo profano. Independientemente de la interpretación que se adopte, este pasaje es crucial porque precede al relato del diluvio. Se describe un mundo que se ha sumido en una corrupción tal que el juicio divino se vuelve inevitable. La mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres simboliza una ruptura fundamental en el orden creado por Dios, un caos que parece haber traspasado los límites que separaban lo celestial de lo terrenal, lo santo de lo profano. Es como si la humanidad, en su búsqueda de poder y grandeza, hubiera perdido de vista su verdadera vocación de vivir en armonía con Dios. El relato de los Nepilim también nos confronta con el concepto del mal en su forma más pura. Estos seres, en su arrogancia y ambición, representan la invasión de lo oscuro en el mundo que Dios había declarado bueno en su creación. Su presencia es una señal de advertencia sobre lo que sucede cuando se borran las líneas entre el bien y el mal, cuando lo divino y lo humano se entrelazan de manera indebida, y cuando el poder se utiliza para corromper en lugar de edificar. Es importante notar que, tras este episodio, Dios declara que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre, limitando su vida a 120 años. Esto indica un punto de no retorno, un límite que, una vez cruzado, trae consigo consecuencias inevitables. La presencia de los Nepilim y la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres son señales de que la humanidad había llegado a un estado tan corrupto que Dios decidió poner fin a esa generación mediante el diluvio. El juicio de Dios en este contexto no es solo un castigo, sino una purificación del mundo, un reinicio de la creación para restaurar el orden y la justicia que se había perdido. El relato de Génesis capítulo 6 versículos del 1 al 4 también nos invita a reflexionar sobre los límites y el respeto por el orden divino. La humanidad, al tratar de fusionar lo celestial con lo terrenal de manera inapropiada, muestra una tendencia peligrosa a ignorar los límites impuestos por Dios. Esto no solo se manifiesta en el contexto de los hijos de Dios y las días de los hombres, sino en el corazón de cada ser humano,
que a menudo busca ir más allá de lo permitido, intentando controlar o acceder a esferas que están más allá de su comprensión o autoridad. El episodio de los Nepilimes, en muchos sentidos, una advertencia para nosotros. Nos enseña que hay fronteras que no deben cruzarse y que la búsqueda de poder o conocimiento a costa de lo sagrado y lo moral solo conduce a la destrucción. También nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso, hay un momento en que la justicia divina interviene para restaurar el equilibrio en su creación. Este juicio, aunque severo, también es un acto de gracia, porque mediante él, Dios busca preservar lo bueno y eliminar lo corrupto. El misterio que envuelve a los Nepilim y a los hijos de Dios nos deja con más preguntas que respuestas, pero esa misma incertidumbre nos llama a explorar más profundamente los caminos de Dios, buscando no solo entender lo que ocurrió en esos tiempos antiguos, sino también aplicar las lecciones de esta narrativa a nuestras propias vidas. El último pasaje que abordaremos es uno de los más emblemáticos, al mismo tiempo, enigmáticos del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 13 versículos del 16 al 18, donde se menciona la famosa marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este pasaje ha fascinado e intrigado a generaciones enteras. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es un símbolo literal, un microchip, una forma de control político? ¿O, quizás, es una alegoría más profunda sobre la condición humana y su relación con el mal? Para entender este pasaje, primero debemos recordar que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. La marca, al igual que otros elementos en este libro, podría no ser algo físico, sino un símbolo de la lealtad y la adoración. En el contexto del Apocalipsis, la bestia representa un sistema corrupto, el poder del mal manifestado en la opresión, la persecución y la corrupción de las autoridades terrenales. La marca de la bestia, entonces, podría entenderse como una señal de alineación con este sistema maligno, una muestra de lealtad a los poderes que se oponen a Dios. La ubicación de la marca, en la mano derecha o en la frente, también tiene un significado simbólico profundo. En la Biblia, la mano derecha es a menudo asociada con la acción, el poder y la voluntad, mientras que la frente representa los pensamientos y las creencias. La marca en estos lugares podría representar una completa sumisión del individuo a este sistema maligno, tanto en pensamiento como en acción. Es decir, la marca no es solo un símbolo externo, sino un reflejo de una lealtad interior a lo que la bestia representa, la corrupción, la injusticia y el rechazo de lo divino. El hecho de que aquellos que no tengan la marca no puedan comprar ni vender apunta a la idea de un sistema que controla todos los aspectos de la vida diaria, que margina y persigue a quienes no se someten. En la historia del cristianismo, ya ha habido momentos en los que los creyentes han sido excluidos de la sociedad por su fe, y este pasaje podría estar advirtiendo sobre futuros periodos de persecución. Sin embargo, más allá de una interpretación literal, también nos invita a reflexionar sobre las formas en que el poder corrupto puede controlar nuestras vidas y decisiones, tentándonos a comprometernos moralmente para sobrevivir en un sistema injusto. El número 666, el número de hombre, ha sido objeto de especulación por siglos. Algunos lo ven como un código que apunta a figuras históricas específicas, como el emperador Nerón, mientras que otros lo ven como un número que simboliza la imperfección. En la tradición bíblica, el número 7 es el número de la perfección y la plenitud divina. El número 6, por lo tanto, es incompleto, simbolizando lo que es humano, lo que queda corto ante la gloria de Dios. Al repetirlo 3 veces, el 666 enfatiza esta imperfección, la bestia, y aquellos que la siguen, son una representación de todo lo que es defectuoso, corrupto e incompleto en el ser humano, en oposición a la perfección de Dios. Una de las lecciones clave que este pasaje nos deja es la importancia de la fidelidad a Dios, aun en medio de la adversidad. El Apocalipsis no es solo un libro sobre la destrucción y el juicio, sino sobre la esperanza y la victoria final del bien sobre el mal. A través de las imágenes de la bestia y su marca, se nos desafía a no dejarnos seducir por las promesas del poder temporal, a no ceder ante la presión de un mundo que, muchas veces, va en contra de los valores divinos. La marca de la bestia, entonces, es una advertencia para todos nosotros. Puede que no sea algo físico que podamos ver, pero es una llamada a estar atentos a las formas sutiles en que el mal trata de infiltrarse en nuestras vidas, influenciando nuestras decisiones y desviándonos del camino de la verdad.
Cada uno de nosotros enfrenta decisiones diarias sobre a quién servimos, a quién somos leales, seguimos los caminos de la justicia y el amor, o nos dejamos llevar por las promesas vacías del poder y el egoísmo. Al final, el pasaje de la marca de la bestia nos recuerda que la verdadera batalla espiritual no se libra en campos de guerra visibles, sino en el corazón y la mente de cada persona. Es una lucha entre la fidelidad a Dios y la tentación de rendirse a las fuerzas del mal. El Apocalipsis nos asegura que, aunque el mal parece triunfar temporalmente, la victoria final pertenece a Dios. Y quienes eligen ser fieles, aunque eso implique sufrir marginación o persecución, recibirán la recompensa de la vida eterna. Este versículo, cargado de misterio, nos llama a ser sabios y discernir en quién ponemos nuestra lealtad. Nos insta a resistir los sistemas que buscan alejarnos de Dios y a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que, al final, el mal será derrotado y el reino de Dios prevalecerá para siempre.